En los últimos días ha circulado este video donde un colectivo pro-Palestina saca de las instalaciones del aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM a una persona, pero ¿quién es esta persona y por qué la bajaron? Quien se muestra en el video es Diego Goldstein, historiador de nacionalidad argentino-israelí, especialista en la historia global. Acusado de sionista, colonialista, negacionista del genocidio perpetrado por Israel y de justificar los actos de su gobierno. Pero, ¿acaso estas acusaciones son ciertas? Lo primero es comprender que esto está ligado a las problemáticas actuales, la problemática de Palestina e Israel. Israel es un estado fundado a partir de la Segunda Guerra Mundial en el territorio de Palestina, que en ese momento era una colonia. Esto ha generado diversas problemáticas a lo largo del tiempo: conflictos armados, desplazamiento de la población y una pérdida a los derechos humanos y a la cultura. Esto ha provocado una división de posturas. Quienes apoyan y creen en la legitimidad del Estado de Israel, los sionistas, y por otro lado, los antisionistas, quienes denuncian y condenan las acciones del Estado mencionado. El discurso israelí, que hace uso del pasado, se ha utilizado como medio para establecer la identidad del pueblo judío como víctimas del mundo, justificar la expansión de Israel y la violencia que esto conlleva. Pero ¿es cierto que Goldstein es sionista y que niega el genocidio al pueblo palestino? Goldstein responde a estas preguntas en la Post-Gazette, donde dicha carta intenta entablar un diálogo con los colectivos pro-Palestina de la Universidad de Pittsburgh, donde es profesor. En dicha carta reconoce la legitimidad de los dos estados, tanto el de Israel como el de Palestina. Sin embargo, en dicha carta lo único que reconoce es una crisis humanitaria en Gaza, más nunca reconoce el genocidio. El artículo completo minimiza los crímenes a Palestina, victimiza al Estado de Israel y señala a los distintos movimientos pro-Palestina de no comprender en su totalidad los hechos, aunque sí busca ofrecer nuevas perspectivas y fomentar el diálogo entre las distintas posturas. Es gracias a este artículo que nos surge una pregunta: ¿por qué decidieron invitar a Diego Goldstein? Hasta el momento ni la facultad ni el colegio se han pronunciado públicamente, pero el silencio puede indicar cuál es su postura. Por el momento podemos suponer que este tiene un motivo meramente académico, alejado de cualquier idea política del autor, basándose únicamente en la carrera académica del autor, sus investigaciones para un público académico, con fines meramente académicos. Sin embargo, desde que se publicó la conferencia de Goldstein, hubo una respuesta negativa por parte del público, por lo cual no fue de sorprender lo que le sucedió. ¿Podemos considerar que fue éticamente correcto sacarlo? ¿O fue acaso un acto de justicia social? De alguna manera podríamos decir que sí, dado que la mayoría de la sociedad de la Facultad de Filosofía y Letras comparten la misma línea de pensamiento político a favor de Palestina, a lo que la facultad misma se ha suscrito expresamente. Sin embargo, todo lo anterior tiene sus matices. Esto se dio bajo un marco donde se priorizó la censura y no el diálogo crítico sobre la postura política de Goldstein, así como su trabajo académico. El colectivo asumió una postura totalmente radical y agresiva, donde incluso aunque Goldstein intentó dialogar de primera manera, ellos lo sacaron de manera agresiva. Bajo estas líneas solo nos queda preguntarnos: ¿debemos de censurar cualquier postura que no nos parezca? ¿Deberíamos darle o habilitar estos espacios a distintas personas con posturas cuestionables políticas? ¿O qué tan tolerantes debemos de ser nosotros sobre nuestras posturas? Aquí podemos asumir una postura donde podríamos decir que siempre se tiene que priorizar el diálogo bajo los límites establecidos, teniendo en cuenta que todos nosotros tenemos posturas políticas diferentes, pero jamás cerrándonos al diálogo. Pero, ¿a figuras tan polémicas se les debería abrir espacio al diálogo? Responder a la anterior cuestión es complicado, pues bajo las posturas políticas y académicas con las que nos regimos, deberíamos poder argumentar que es necesario abrir el diálogo incluso con aquellas posturas con las que no estamos de acuerdo. Pero también debemos evitar otorgarle conferencias magistrales o de poder absoluto a estas figuras polémicas, pues el público puede entender que la autoridad que le está otorgando este espacio está de acuerdo con estas posturas. Pues cada vez que se organiza un debate o alguna conferencia por parte del Colegio de Historia, estamos haciendo uso de la disciplina como medio para difundir algún discurso en específico. Es por eso que es importante realizar una reflexión interna en torno a la tolerancia y a la censura, donde surgen algunas preguntas que pueden guiar nuestro pensamiento crítico. ¿Está bien negar espacios y censurar todo aquello que genere ruido político? ¿Cuáles son los límites que podemos establecer en torno a la censura y hasta dónde podemos considerar que son válidos? ¿Cuáles son los riesgos de negar el diálogo cuando ambas partes están dispuestas a participar en él? ¿Es de importancia realizar una separación entre la obra y su autor?
En conclusión, nos posicionamos desde un interés académico, en el cual buscamos fomentar el diálogo, el respeto y la tolerancia, evitar la censura y los radicalismos, para promover la pluralidad de posturas, la reflexión y el pensamiento crítico. Pero también buscamos cambiar la manera en que se imparten estas conferencias desde la academia, buscando una mayor representación e igualdad de condiciones. Pero ahora díganos, ¿están de acuerdo con nosotros? ¿Qué es lo que opinan? Les invitamos a dialogar y reflexionar en los comentarios.